Hola, bienvenidos a mi canal Runibooks. En este vídeo vamos a hablar de materiales de journaling que podemos usar y que estoy usando yo. Principalmente necesitamos una libreta, un boli y un subrayador. Con eso ya podríamos hacer journaling sin ningún problema. Es verdad que las libretas, cuanto mejor gramaje, mejor, y si son a puntos o lisas, también, porque así podemos jugar un poco mejor a la hora de dibujar o escribir, y personalmente a mí las rayas y los cuadros no me gustan. Pero si te gustan a ti, genial. Luego, los rotuladores o los subrayadores, lo que sí es muy importante es que sean a base de agua. Si es a base de alcohol, te va a traspasar sí o sí, da igual el gramaje. Los bolis, el boli el que más te guste. A mí me gustan en especial los de 0,35 o 0,5. Cuanto más fino, para mí, mejor. Y después estarían los sellos, las pegatinas, los washi tapes, el papel craft y una amplia gama de cosas que podemos adquirir para darle un toque más guay a los journal o a las páginas que queramos hacer. Es verdad que si hacemos book journal o un journal un poco más personal, está guay tener una mini impresora o imprimir imágenes para poder hacer un poco la historia, la reseña más guay. Pero eso, si queréis empezar, con lo poco que tengáis por casa ya se podría hacer journal perfectamente. Yo, por ejemplo, tengo 3 journal, que sería, como sabéis, mi Hobonichi Wix Mega, el journal de descarga y este año el book journal. Depende de lo que queráis, o si queréis ser más minimalistas o no, pues tendréis que jugar un poquito con este. Ahora vamos a hablar un poquito más de los materiales que yo os puedo recomendar. Yo utilizo de bolis los Uniball Fica de 0,35 o los Muji. Tengo más colorines, también tengo bolis de brilli brilli en plata y en oro, son los que más me gustan. También os quería hablar de otras alternativas. Hay alternativas muy económicas, ahora Legami sé que sacó un set de rotuladores tipo pincel, y luego también hay otra marca que creo que se llama Koi, que también son muy buenos, os dejaré unas fotitos por ahí por si queréis más alternativas. Y luego de rotuladores tipo pincel tengo los Tombow y los Ecoline. Los Ecoline son más económicos, pero a mí personalmente me gustan más los Tombow. Tienen la punta de pincel por arriba, pero también tienen para subrayar una punta más fina o escribir. Pero es que además la punta de pincel me parece mucho más manejable que los del Ecoline. El del Ecoline es mucho más suave, es mucho más blanda, entonces vamos a tener que tener más pulso. De subrayadores me gustan mucho la marca de Midliner. En especial estos dos son los que más uso, el tono oliva y el smoke blue, aunque tengo otros también. Y me gustan porque tienen también para escribir, pero también para subrayar. Conozco de otras marcas e incluso de Shein o de AliExpress que van muy bien. Pero importante, os vuelvo a repetir, que sea a base de agua, no a base de alcohol. Y luego seguimos con los perfiladores. A mí me gustan mucho los de Tombow también y los de Micron. También de nivel 1 o de 0,05 son los que más uso. Los Micron es verdad que los tengo de colorinos porque me gusta mucho añadirle sombras o perfilar cuando hago algo con los Tombow. De washi tapes tengo de la marca de Tiger, que es un color liso, es verdad que va cambiando un poco la tonalidad. Y también tengo este que me lo compré en la página web de Entropía, que tienen como un poco más de variedad. No sé cómo deciroslo, la verdad, pero me gustó mucho porque es de lavanda, y yo soy súper fan de la lavanda. Y luego también tengo de artistas que fui coleccionando yendo a salones del manga o viendo por Instagram. Este de aquí es de Micho Pocho y este de aquí es de mis últimas adquisiciones en cuanto a artistas en la última Comic Con de Asturias, que después tengo pues pegatinas de diferentes artistas, de Tinkerbell's Kawaii, de Jessie Disium, entre otras. Y también tengo de Entropía, compré unas pegatinas que tenían ellos. Y también tengo de Shein. Como os dije, tengo la Canon Zoom Mini 2 para imprimir sobre todo portadas y recuerdos. Es para lo que lo uso. Si quiero imprimir cosas para el book journal, me voy a la impresora y busco por el Pinterest o cositas así para que me sea más barato, porque el papel, aunque uso de HP para la Canon, es un poquito más económico, pero sigue siendo algo caro y los colores no salen muy allá. Luego también tengo papel craft,
que también lo cogí en Shein. Y luego también uso un cuaderno de dibujo especial para rotuladores de Canon, de gramaje 200 y tamaño A5. Para terminar, tengo sellos que unos los compré en Pecco y estos otros los tengo de una librería, papelería. Un consejo que os puedo dar es que no queráis comprar mucho, más que nada porque muchas cosas luego no las vais a usar. A mí me pasó que compré un montón de Tombows y realmente no uso esos colores, pues tengo mis 10 colores favoritos que voy intercalando un poco y alguna vez sí que es verdad que uso de esos otros, pero la realidad es que gasté dinero para no usarlos. Y nada, después a la hora de rellenar el journal, pues lo que siempre os digo, lo que más os llame, un journal de descarga. Yo, por ejemplo, en los journals del descarga, lo único que hago es tener un rotulador y escribir únicamente. En la Hobonichi sí que es verdad que coloreo un poquito más y en el journal es donde tengo más creatividad, suelto más pues dibujitos, pegatinas, colores, textos, subrayados, encontrar únicamente lo que más os llame la atención sobre todo. Y pues eso sería todo, espero que os haya gustado, si es así, darle un like y si no me seguís os animo a que os suscribáis. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao!